Alex, volvemos con el análisis de la jornada electoral. Hemos tocado distintos tópicos, el tema político, el tema de las redes sociales, los distintos movimientos que van a tener los otros partidos con respecto a los dos ganadores, a los dos que pasan a la segunda vuelta a la presidencia de la República. Pero también hay que hablar de las relaciones internacionales. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Cómo se va a mover Colombia en el mundo en dado caso de que alguno de estos dos, como efectivamente va a ser, pues llegue a la presidencia de la República? Dani Ramírez es docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Dani, feliz martes. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mire, iniciemos por el caso de Venezuela. ¿Usted nota algún matiz en las propuestas que hacen los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a pesar de que pues prácticamente están diciendo lo mismo? Hay que reanudar las relaciones con Venezuela. Rodolfo Hernández dice, mire, a los 5 minutos restablezco nuevamente relaciones, y Gustavo Petro ha dicho también que es necesario que se restablezcan las relaciones con el vecino país. ¿Usted cómo ve el manejo de relaciones con Venezuela en cada una de estas propuestas de los candidatos? Bueno, pues por el lado de Gustavo Petro hay una clara intención de precisamente corregir lo que se ha considerado, pues yo creo, uno de los principales errores de este gobierno, que es romper las relaciones con el país vecino y que ha generado todos los problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? Ni siquiera los países que como Rusia o Estados Unidos, que están en estos momentos en una tensión constante, han roto jamás sus vínculos diplomáticos. Nosotros sí lo hicimos. Y eso ha tenido unas consecuencias bárbaras sobre el tema de, por ejemplo, de la inmigración, el manejo de la inmigración, el manejo de la información frente a los temas de los delitos transnacionales y demás. Frente a eso, Gustavo Petro lo que propone es inmediatamente reanudar esas relaciones y establecer unos canales diplomáticos válidos para poderlo hacer. Por su parte, Rodolfo Hernández tiene una visión, digamos, más cercana, precisamente por lo que ha gobernado Bucaramanga y pues conoce todo lo que sucede en los Santanderes y esa relación de lo que ha venido pasando con Venezuela, y por eso él también plantea esa restitución de las relaciones. Quizás donde hay una diferencia es en el cómo, porque pues hay muchas cosas que sabemos sobre las posiciones de Gustavo Petro, pero que desconocemos por otro lado de Rodolfo Hernández. Y lo poco que hemos escuchado es que él piensa cerrar muchas embajadas, que esa es una de las cosas que pues yo creo que debería preocuparnos a todos. Ahora, ¿entraría Gustavo Petro, una vez se restablezcan relaciones con Venezuela, en ese eje que muchos han criticado? Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Cuba. Yo creo que no, yo creo que es que hay dos ejes, digamos, de corte. Hay uno más de izquierda y otro más progresista. En este caso, el eje más progresista estaría más de la mano de lo que es Brasil, el Brasil que posiblemente esté Lula da Silva de presidente, estaría más en un diálogo permanente un poco con Argentina, más que con Nicaragua y con Venezuela. Yo creo que eso es, pues, se cae de su propio peso precisamente por el peso y la implicación que eso tiene aquí en Colombia. Pero en temas como, por ejemplo, una eventual negociación con el ELN, yo creo que sí, las relaciones con Cuba, como siempre, han sido fundamentales y no creo que esta fuera a ser la excepción. Y los dos proponen además retomar diálogos con el ELN. Dani, pasemos ahora a los Estados Unidos. Por supuesto, el tema económico, el tema de la lucha contra las drogas y un tema importante que tiene que ver con la economía, y es los dos han afirmado que entrarían a revisión de los TLC, que recordemos, estos pues son acordados, además tienen que pasar por el Congreso y no se podría tomar una decisión unilateral, sino que tiene que ser una decisión bilateral. ¿Cómo va esa relación con los Estados Unidos en cada una de las propuestas de los candidatos? Bueno, ahí hay dos puntos. Uno, las relaciones internacionales, y dos, las relaciones internas en lo que tiene que ver con el manejo del Congreso. En el primero, pues evidentemente un socio o un empresario o una persona más de centro derecha, como puede llegar a ser el gobierno de Rodolfo Hernández, puede ser una posición o puede tener una posición más cómoda para lo que es el gobierno de Estados Unidos. Para Estados Unidos sin duda sería
mucho más complicado manejar las relaciones con Gustavo Petro, sobre todo pues en la visión en cuanto a precisamente a esa renegociación de los tratados por la visión que tiene Gustavo Petro de proteger la industria nacional, que es un poco lo que hace Estados Unidos, ¿no? Pero entonces aquí se plantea el tema de renegociar porque se considera que no ha sido ventajoso para el campo colombiano y que ahorita pues precisamente gracias a eso es que la comida está muy alta. Entonces todos esos temas entrarían en revisión, pero entran en revisión en el Congreso y ahí entonces entra otra de las partes importantes y es una de las que preocupa y es el tema de la relación que va a tener este nuevo gobierno con el Congreso. Gustavo Petro durante los últimos 4 años se ha esmerado, pero muchísimo, en tratar de construir una bancada propia, en construir consensos y aliados. Claro. Y el día de hoy tendría una bancada para poder tramitar esos proyectos. Por el contrario, el señor Rodolfo Hernández pues tendría una situación un poco más difícil porque no se sabe cómo va a ser esa relación en la medida en que la mayoría de ellos siempre los ha llamado corruptos y ha dicho que el Congreso pues es un nido de ratas. Entonces, esa relación parece tensa y habría que mirar cómo juegan y qué bancadas entrarían a apoyarlo y cuáles no y bajo qué términos. Pues ahí está, es Dani Ramírez, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Fíjense ustedes, a pesar de que los dos candidatos casi que tienen el mismo postulado, llamémoslo el mismo titular, Dani nos deja ver los distintos puntos de vista, los matices de relaciones con Venezuela, de diálogos con el ELN, de relaciones económicas y políticas también con los Estados Unidos y una posible revisión de los TLC precisamente con ese país. Dani, gracias por atendernos, feliz día. No, muchísimas gracias y todo está en los matices, ¿no? Depende de la elección, también dependerá de los matices y la forma en que se desarrollen esas relaciones internacionales.